Bueno, vamos a continuar con ese tema del desarrollo histórico de misiones. Estábamos hablando de los paradigmas de misiones y ahora vamos a hablar del quinto paradigma de misión, que se llama paradigma moderno de la ilustración. Y en esa época vamos entonces a estudiar un poco ese tema de ilustración. Llamamos la ilustración al movimiento cultural y filosófico que se dio en Europa durante los siglos XVIII y XIX. El siglo XVIII fue llamado de siglo de las luces. La razón humana se podía combatir entonces la ignorancia, la superstición y la tiranía y construir un mundo mejor. Por un proceso de secularización después del Renacimiento, la Iglesia fue eliminada como factor para validar la sociedad. La monarquía y los nobles no solo fueron destronados, sino destruidos. Estos fueron los comienzos de la democracia. Podían ignorar a Dios y a la Iglesia sin perjudicarse. Algunos supuestos filosóficos de esa época de la Ilustración. La razón humana es el punto de partida indudable para todo conocimiento. La naturaleza deja de ser creación y de servir como maestro a las personas para convertirse en un objeto de la investigación. Nace entonces el método científico. Todo se basa en causa y efecto. Nace entonces la ciencia moderna. Las naciones occidentales tomaron posesión de la tierra y introdujeron el sistema colonial. Los países que no gozaban de la modernidad se llamaban subdesarrollados. Y la conveniencia llegó a ser más importante que la moralidad. Creyeron en la validez de los hechos. Una creencia es verídica cuando existe un hecho correspondiente y entonces la religión fue relegada al mundo privativo de opinión. Entonces tenía que haber prueba científica para validar los hechos. Había mucho optimismo porque creyeron que todos los problemas en principio podrían resolverse. Nace entonces el positivismo. En el medioevo, la comunidad tenía precedencia sobre el individuo. Ahora, los individuos llegaron a revestir importancia e interés por sí mismos y para ellos mismos. La característica predominante de la era moderna es su antropocentrismo radical. O sea, el hombre ahora es el centro de todo. Y su filosofía pública era atea. Durante el tiempo del Renacimiento, hasta el siglo XX, hubo un divorcio cada vez más entre el Estado y la Iglesia. Los misioneros protestantes, por ejemplo, entraron en la India sin autorización del interés comercial, como usted pudo averiguar en la película de William Carey. El pietismo y evangelicalismo no hacen ningún vínculo con el Estado. Ellos hacen todo de una manera particular. Aún la Iglesia Católica perdió poder. El Vaticano, por ejemplo, fue invadido por Napoleón. Ahora, en esa época moderna, vamos a acordar un poquito de la historia de la Iglesia. Y hay algunos momentos extraordinarios de la visitación de Dios. El primero fue la Reforma Protestante. Después podemos nombrar el avivamiento del siglo XVIII, bajo el ministerio de Juan Wesley y Juan Whitefield. Un obispo metodista del siglo pasado opinó que si los avivamientos fueran quitados de la historia,
la iglesia habría dejado de existir hace ya mucho tiempo. Y ahí tenemos grandes avivamientos para apuntar. En 1733, en Herrnhut, Alemania, donde surge el pietismo. Tenemos también Jonathan Edwards, Massachusetts, en Estados Unidos. El gran avivamiento de los hermanos Wesley y Whitefield. El avivamiento de 1956 y 57 con Finney y Moody. Y bueno, los resultados de esos avivamientos fue el establecimiento de sociedades misioneras dedicadas específicamente a la misión foránea. Ellos iban hacia afuera. En el siglo XIX y XX, el mundo anglosajón proveyó más misioneros no católicos que cualquier otra región. Uno de los versículos que motivaba era: el amor de Cristo nos constriñe, en 2 Corintios 5:14. Y ahí vimos, por ejemplo, los moravos que van a las islas antillanas. Vimos a William Carey, que va para India y lucha para la abolición de la quema de las viudas. El establecimiento de la colonia de Sierra Leona para esclavos liberados, porque ellos querían demostrar el amor de Cristo. La responsabilidad del misionero era de proclamar la salvación a individuos. Y otro verso que identifica esta época entonces está en Hechos 16:9. Pasa a Macedonia a ayudarnos. Algunos cambios negativos de esa época moderna. La compasión y la solidaridad fueron reemplazados por lástima y condescendencia. El amor de Cristo que constriñe fue traducido en actitudes de superioridad cultural y actitudes de benevolencia por parte de misioneros occidentales. O sea, los cristianos del tercer mundo fueron considerados menores de edad bajo la tutela de los misioneros del mundo occidental. Las misiones cristianas se dieron en 4 relaciones: a la relación con el Estado, con la cultura, con la discordia dentro de la iglesia y con el dinero. La idea era que culturalmente eran superiores y esa cultura debía imponerse. Había un intento de moldear el mundo a imagen y semejanza del occidente. Entonces no había contextualización, sino que habían que imponer su cultura en la cultura donde llegaban. La empresa misionera en los últimos 2 siglos partía de un supuesto de superioridad cultural y la convicción que Dios había escogido a las naciones del occidente como abanderadas de su causa hasta los extremos de la tierra, un producto del nacionalismo. Con la labor de William Carey empezaron las sociedades misioneras, algunas denominacionales en carácter y otras interdenominacionales. Las sociedades misioneras recibían sus fondos y de su denominación o de las personas que los apoyaban. Y por último, tenemos el 6º paradigma de misión, que es llamado de paradigma emergente del ecumenismo, o la época postmoderna, ese momento filosófico llamado de postmodernismo. Cada momento histórico mencionado antes afectó a la misión de la iglesia. Y estamos ahora en un momento de crisis paradigmática. Hay cambios grandes en misión.
Hay una fuerza misionera que está saliendo no más de Europa, ni tampoco de Estados Unidos, sino más bien de países del tercer mundo. Hay una nueva situación que surge por frustración con la era moderna. Por ejemplo, la ciencia nos trajo 2 devastadoras guerras mundiales. El capitalismo hizo que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. La industrialización contaminó el aire que respiramos y el agua que necesitamos para vivir. La democracia funciona solamente a medias. El comunismo no funcionó en Europa. La Iglesia, como una gran institución, ha defraudado sus ideales en muchos casos. Algunos rasgos del posmodernismo. Y representa una apertura a todo tipo de ideas que no son frenadas por la razón. Entonces, 2 y 2 pueden ser 47. Hay un rechazo a todo tipo de valores absolutos. Ahora, todo es relativo. No hay una única verdad. La verdad es relativa y personalizada. La gente no cree tanto en las instituciones o en los grandes ideales, sino más bien lo importante es el individuo y cómo se siente. Hay que sentirse bien y no preocuparse por los grandes problemas de la vida, porque el placer y el hedonismo resultan ser 2 grandes pilares de la posmodernidad. Y un evento que ha acelerado mucho eso es el invento del Internet. Y ahí ayuda a los sincretismos, que son las mezclas de las religiones, y cada uno puede construir su propia verdad. ¿Cómo debemos entonces hacer misión en ese nuevo paradigma? David Bosch sugiere 12 énfasis que vamos a relacionar acá. Primero, la misión Dei. La misión se deriva de la naturaleza de Dios. Es obra del Dios Trino y la Iglesia participa de su misión. Dios es misionero, es uno de sus atributos. La Iglesia es misionera por naturaleza. La Iglesia local tiene una misión que cumplir con su comunidad. 2. La misión como evangelismo. La obra evangelizadora es la razón de ser de la Iglesia, distinguiéndola de una simple labor reclutadora de miembros. 3. La misión como mediadora de la salvación. La salvación no involucra solo el alma, sino un estado integral en respuesta a la necesidad humana. Entonces acá surge el término que ya estudiamos, llamado misión integral. 4. La misión como la búsqueda de la justicia. Unificar los aspectos de justicia social y el ámbito místico y espiritual para lograr resultados integrales. El Evangelio y la responsabilidad social son partes de nuestra misión. Misión como contextualización. El Evangelio es traducible para cada cultura y no más la idea de imponer la cultura dominante. 6. Misión como liberación. Esta liberación sería de la opresión, marginalidad, servidumbre y obviamente del pecado y aún de las fuerzas malignas. 7. Misión como inculturación. Hasta aquí existía la imposición de la cultura ajena a la visitada o colonizada. La nueva misión ahora considera y valora elementos autóctonos propios, a través del Espíritu Santo y la comunidad local.
generando así una reestructuración hacia la nueva visión cristiana en común acuerdo con la palabra. 8. La misión como testimonio en común. La unidad y la misión se pertenecen mutuamente. La misión cristiana solo puede llamarse realmente cristiana si es llevada a cabo por una sola iglesia, la única y sola iglesia de Jesucristo. Debemos colaborar entre denominaciones para llevar a cabo la misión. 9. La misión como ministerio en todo el pueblo de Dios. Se retoma el mandato bíblico de la misión laica para la construcción del reino de Dios. O sea, acá surge el ministerio laico. La misión 10. La misión como testimonio a personas de otras religiones vivas. Debemos entrar en diálogo con gente de otras religiones, firmes en nuestras convicciones, pero tolerante ante sus posiciones. Debemos amarlos. Nuestro acercamiento debe ser menos racionalista y más relacional. 11. La misión como teología. La teología de la misión debe penetrar todas las disciplinas teológicas. 12. La misión como acción de esperanza. Participamos de la misión de Dios testificando del Evangelio, de la salvación presente y la esperanza futura. Nos identificamos con los asombrosos dolores de parto de la nueva creación de Dios. Para pensar, la iglesia, hay diferentes situaciones históricas y culturales para usted evaluar ahí en todo ese contenido. La iglesia tuvo que adaptarse a la nueva realidad para realizar la misión. La iglesia ha aprendido en cada caso a usar la crisis como una oportunidad. Estamos ahora viviendo otra crisis paradigmática. Debemos leer las señales de los tiempos actuales. Debemos tener visión para el futuro. Debemos tener coraje para dejar el modelo de la modernidad que ya no nos sirve y depositar nuestra fe en el Señor de la cosecha. Quería dar un ejemplo ahora de un modelo que fue de las misiones en Brasil, que yo creo que también en otros países también fue así. Pero ahí usted puede mirar ese dibujo y entender un poquito de lo que pasó en las misiones en Brasil. Mientras no existía la Iglesia Nacional, la Iglesia Americana enviaba misioneros hacia Brasil, que era llamado de misión. En un segundo momento surge entonces la Iglesia Nacional. Entonces la Iglesia Americana sigue enviando misioneros a la misión, pero surge ya la Iglesia brasileña. Y en el tercer momento, que actualmente la Iglesia Americana envía, pero también recibe misioneros. La Iglesia brasileña envía y también recibe. Entonces hay una iglesia viva ahí, porque la iglesia ya no es más misión. Y yo creo que ese es un modelo que pasó en muchos países de Sudamérica. Antes de terminar, quería mencionar un otro hecho histórico importante que usted puede después leer más sobre él, que es el Pacto de Lausanne, que fue en Suiza en 1974. Fue una reunión, una conferencia, donde habían representantes de 150 naciones, de casi todas las denominaciones evangélicas y paraeclesiásticas del mundo. Y ahí ellos escribieron un documento
donde se responsabilizaban de la evangelización del mundo. Usted puede buscar este documento en internet, usted puede leer más al respecto de ese pacto que fue hecho en Suiza. Y también quiero citar que hay algunas organizaciones paraeclesiásticas. Hay también la Ventana 1040, que usted también puede buscar más informaciones sobre agencias misioneras. Hay a la Misión Horizontes, por ejemplo, Jocum, y otras que están trabajando ahí en la Ventana 1040. Y para que sepan, en la Ventana 1040 están 55% de la población del mundo. Tenemos que mirar hacia esa ventana, que es lo que nos falta, lo más difícil ahora. Muchas bendiciones, que Dios pueda seguir bendiciendo su vida en esos estudios. Hasta la próxima.